Buenas noches, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente este viernes delante del Señor por este medio compartir con ustedes la palabra de Dios. Un viernes más que estamos terminando una semana por la gracia y la misericordia del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha dado una semana más. Tal vez muchas personas en su vida personal, familiar, tal vez estás pasando dificultades en sus vidas, pero algunos que estamos por la misericordia del Señor estamos bien, estamos muy agradecidos al Señor. Esta noche yo quiero invitarles a cada uno que me estás escuchando, que escuche hasta el final. Yo quiero que nosotros aprendamos de la palabra de Dios en esta vida que estamos viviendo en esta tierra. Es una batalla que estamos librando contra espíritus malignos y en medio de diferentes dificultades, enfermedades, pandemias. Yo sé que muchos estamos luchando para sobresalir, para mejorar y para alcanzar la salvación. Pero antes vamos a orar para que el Espíritu Santo esta noche hable a nuestros corazones, para que nos enseñe. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa noche que tú nos has traído en este lugar, en este espacio de tiempo, Señor, para compartir con tu pueblo, con sus hijos. No seré yo hablando, sino que serás tú hablando, usando mi boca, mi mente y corazón. En nuestros corazones, pon palabras adecuadas para entender tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos sean en la presencia del Señor. Gracias por permitirnos entrar en sus intimidades de sus teléfonos, tal vez en su computadora o en su televisión o por los medios que me estás escuchando. Bienvenidos todos sean. Hoy le invito a que escuches desde el principio hasta el final para que así seas edificado en su espíritu, porque muchas cosas que tenemos que aprender hoy y todo el tiempo mientras vivamos en esta tierra tenemos que aprender cómo vivir como hijos de Dios en esta tierra. Todo este tiempo yo trato de enseñar al pueblo de Dios. Esta es una continuación de lo que habíamos aprendido el domingo, pero yo de lo que estoy tratando de enseñar al pueblo de Dios, a los cristianos en diferentes partes del mundo, sin importar su credo, su religión o denominaciones que me esté escuchando. Yo quiero que tú escuches esta noche, porque todos estamos luchando con el problema que todo mundo tenemos. Todo mundo tenemos algún problema en su vida física, en su vida espiritual, en su matrimonio, tal vez con su finanza o tal vez con la salud o en la política o en la sociedad o cualquier situación que estamos enfrentando. Hoy vamos a estar aprendiendo por qué esto está pasando. Muchos de nosotros estamos luchando toda una vida para llegar al cielo y muchas veces tratamos de ser fiel al Señor, pero aún así no estamos fiel al Señor. Luchamos. Hay cristianos que regresan al pecado otra vez y hay pastores que están divorciando. Hay personas que no sabemos por qué me pasa esto. Tal vez un mes soy cristiano, pero otra semana estoy fallando al Señor. ¿Por qué estamos en esta condición? Yo quiero que cada uno que me estás escuchando, que entendamos que no solo usted está en esa situación, todo mundo, los que estamos con vida, viviendo en la carne, aunque somos hijos de Dios, aunque somos cristianos, pero pasamos dificultades. Algunas veces decimos las cosas que no queremos decir y hacemos cosas que afectan a otra persona. Y nos asustamos algunas veces palabras que salen de nuestra boca. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa eso?
Queremos ser cristianos fieles al Señor, pero todavía no somos. Queremos tener autoridad, poder, pero todavía no lo tenemos. Dios nos ha prometido en su palabra tantas promesas buenas, bonitas, lindas, que no se manifiestan en nuestra vida. Y por no manifestarse, muchas veces flaqueamos. Y Dios nos ha dado tal vez esposa, tal vez hijos, tal vez nos ha dado familia, tal vez nos ha dado salud, tal vez nos ha dado larga vida. Pero en medio de esta situación que estamos enfrentando, perdemos, muchos de los cristianos están perdiendo su matrimonio, muchos están perdiendo su salud, muchos están perdiendo a sus hijos, muchos están perdiendo la salvación, muchos están perdiendo la paz. No hay paz en sus hogares, muchas veces no tenemos paciencia y no sabemos cómo hacer para salir de estas situaciones. Yo quiero que entendamos que no solo usted tiene ese problema, todas las personas, hombres grandes de Dios, tuvo ese problema en su vida. Profetas, pastores, evangelistas, maestros, todos los que vivían en esta carne tuvimos ese problema. Por eso yo estoy tratando de enseñar a todos los cristianos que estamos luchando en esta vida para ir al cielo, cómo ser mejores cristianos, cómo adquirir el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, cómo ser manifestado todas las promesas del Señor que está escrito en la palabra de Dios, cómo adquirir esa autoridad que Dios nos ha dado en su palabra, cómo ser hijo de Dios, ese derecho que nos da la sangre de Cristo Jesús, cómo llegar a tener. Y muchas cosas que tenemos que aprender para ser un vencedor. En medio de las circunstancias de las que estás pasando, que estás viviendo, nunca, tal vez estás luchando con una adicción, tal vez estás luchando con un problema de salud, tal vez estás luchando con un problema matrimonial, tal vez estás luchando con un problema mental, o tal vez estás luchando con un problema con algún familiar, o estás luchando con algún problema de carácter o de lenguajes o de conducta impropia que no es propio de hijo de Dios, que estás luchando. Yo quiero decirle a usted, amados hermanos, todos los cristianos, no importa a cuál iglesia estás, tú tienes que entender estas cosas. Tú no estás solo o tú no estás sola. Dios está contigo. Mientras tú estás peleando la batalla, en medio de las circunstancias que estás pasando, el enemigo nunca te va a vencer, a menos que tú te rindas. Cuando usted rinde, el enemigo gana la batalla. Pero mientras estás peleando, usted va a ganar la batalla. Manténgase negando de lo que tú no quieres hacer, rechazando de lo que tú no quieres hacer. Siga orando al Señor, rechazando, negando de lo que no está bien en su vida. Trata de actuar, oponer todo lo que no está bien en ti. Cuando vamos en la palabra del Señor, encontramos algunas cosas que nos enseñan. No solamente tú y yo estamos en esta guerra. Ha habido ya hombres que ha luchado contra esto y ha vencido. Y ellos sentían de esta forma. Yo quiero leer este pasaje para que tú no te sientas vencido, para que tú no te sientas que tú eres el único que estás en esta guerra, para que tú no te sientas que no hay esperanza, para que tú no te sientas que tú no puedes. Tú puedes. Esta noche yo quiero animarte, todas las personas que me estás escuchando, todas las personas que va a escuchar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pablo era un hombre estudiado, un hombre conocía la ley del Antiguo Testamento y está un hombre celoso. Trató de defender con su fuerza física a pelear contra los cristianos, contra los discípulos de Jesucristo. Pero
Dios intervino y paró y lo llamó para predicar su evangelio. Pero aún así, mira lo que él dice en su palabra. Inmediatamente vamos a Romanos capítulo 7, de lo que habíamos leído el viernes pasado. Mira lo que dice. Sabemos, en efecto, que la ley espiritual, pero yo soy meramente humano. O sea, la ley, los mandamientos, las cosas que la palabra de Dios nos enseña son espirituales. Pero nosotros somos humanos, natural. Nuestro cuerpo está lleno de contaminación del mal. Por eso Pablo dice que la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque toda la palabra, todos los escritos de la Biblia es espiritual. Por eso hay cosas que nosotros queremos aplicarlo, entenderlo como que si fuera humano o natural o matemática. Por ejemplo, esta semana estaba hablando con una persona que me dice, pastor, dice los testigos de Jehová que 144,000 solo son ellos que van a ir al cielo. ¿Y los demás qué va a pasar? Me hizo una pregunta, ¿verdad? Muchas veces nosotros calculamos las enseñanzas, la palabra de Dios, la Biblia, que está escrita, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Son palabras espirituales. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de entender matemáticamente, perdimos la pista. Entonces, nos fracasamos, nos fallamos. Por eso la palabra de Dios es espiritual. Tenemos que entender lo espiritual. Por eso Pablo dice que la ley, cuando dice ley, tanto como el Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, se habla de la ley espiritual que da vida. No es ley de la ley del pecado o de la muerte o la naturaleza pecaminosa, sino la ley del Espíritu que da vida. El Espíritu es el que da vida. Entonces, la presencia del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros, su presencia, es el que produce en nosotros vida. ¿Cuál vida? La ley espiritual. Entonces, esa ley espiritual es como la presencia del Espíritu Santo, es como el poder controlador en nosotros, quien da vida. Empieza a actuar a la manera de la voluntad de Dios. Empezamos a vivir a la manera del Espíritu Santo. Empezamos a pensar diferente. Aunque espiritualmente estamos conectados con Dios, pero nuestro cuerpo está conectado en el pecado. En otras palabras, en nuestro cuerpo opera dos leyes. La vez pasada yo había hablado un poquito. Hay leyes naturales y hay otras leyes espirituales. O sea, ley del pecado, ley de sobrenatural, ley humano y ley espiritual. Entonces, hay dos leyes que operan en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros no estamos conectados con el Espíritu Santo, la ley de la naturaleza pecaminosa, o sea, la ley natural, controla nuestra mente, nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos separados, cuando estamos lejos de Dios o cuando estábamos lejos de Dios, la naturaleza pecaminosa, o sea, la ley natural del cuerpo, del pecado que Satanás contaminó y que nos ha puesto en nosotros, es el que estaba controlando. Por eso hemos vivido en pecado, haciendo cosas malas, alejados de Dios. Por eso vivíamos, la palabra nos enseña que estábamos muertos. Y ahora cuando venimos a Cristo Jesús, la presencia de Dios, el Espíritu Santo que Dios pone en nosotros, es el que nos hace vivir, hace despertar, hace hacer las cosas bien. Esa es la ley espiritual. La ley espiritual es todas las palabras que vienen de arriba. O sea, toda la palabra de Dios son espirituales. No podemos entender como que si fuera ley natural. Entonces, mientras nosotros no entendamos estas dos cosas, hay dos leyes que operan en nosotros. Si no lo entendamos eso, no podemos vivir en santidad. Porque hay una ley que la carne quiere, desea,
los ojos, la boca, las manos y todos los órganos que poseemos, tiene sus funciones. Y eso controla la ley natural que Dios ha puesto en nosotros. Yo le estaba diciendo la vez pasada, cuando quiere ir al baño, usted no puede negar, no importa, sea donde sea que estés, cuando la naturaleza humana, el cuerpo quiere hacerlo, usted no puede impedir, a menos que haya ley sobrenatural, que es la ley del Espíritu. Entonces, la ley natural que controla Pablo, por eso le dice en su palabra, Romanos capítulo 7, versículo 14, dice que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Ve? Estamos al esclavo del pecado. El cuerpo quiere hacer siempre el pecado. Pero la ley espiritual que está conectado con mentalmente somos cristianos, pero carnalmente somos humanos. Y la carne es el que peca. Ahora bien, mira lo que dice. Pablo dice que somos esclavos al pecado. No entiendo lo que me pasa, que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esa es la ley de la carne. No quiero pecar, pero pecamos. No quiero ser borracho, pero el deseo de la carne nos lleva y llega a emborracharse. Yo amo a mi pareja, pero la ley de la naturaleza humana nos lleva a pecar. Entonces, hay dos leyes que operan en nuestra vida. Todos los deseos de la carne, hay adoradores preciosos que el enemigo se lo llevaron a desear por el corazón, por el deseo de la carne, fueron destruidos. Entonces, en nuestro entender como cristiano, tenemos que aprender a entender, hay dos leyes que están operando en nosotros. Ahora, nacimos con esa ley natural, practicamos, vivimos, actuamos, andábamos con todas esas leyes natural que el enemigo lo contaminó. Entonces, por eso Dios tiene que poner otra nueva ley que es espiritual para derrotar la ley de la naturaleza pecaminosa. Mientras nosotros no desarrollamos nuestra comunión con el Señor, ese poder controlador del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros no va a funcionar. Por eso es importante, el cristiano tiene que estar conectado todo el tiempo con el Señor, mantener esa ley natural bajo control de la ley espiritual que da vida. Hay que mantenerlo. Mientras tú no estás orando constante, no estás conectado con el Señor, la ley de la naturaleza pecaminosa, la carne, está fuerte y te van a llevar a pecar, a pelear, a pecar, a hacer cosas que te va a causar problema en su vida espiritual. Por lo tanto, Pablo dice, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. En otras palabras, cuando tú entiendes que las cosas que estás haciendo no está bien, porque Dios no le agrada eso, es ahora cuando tú estás haciendo actuando o entendiendo de esa manera, es porque la presencia de Dios está operando en ti. Quiere decir que tú estás entendiendo la ley del pecado o ley del Espíritu que da vida. Mientras tú estás entendiendo eso, usted va a empezar a negar, vas a identificar el mal que está en nosotros. Entonces, ese es uno de los mayores problemas en el cristianismo, en este caminar como hijo de Dios. Muchas veces no identificamos el mal que quiere llevarnos a la deriva. Muchas veces queremos que la lengua nos controla. Nosotros queremos tener razón, ¿verdad? Yo le estaba diciendo la vez pasada, la justicia de Dios se basa bajo los mandamientos, lo que Dios nos ha dado.
Los justos son aquellas personas que practican conforme la palabra de Dios, que vive conforme la palabra, anda conforme la palabra, y actúa conforme la palabra. Esos son justos. Pero hay otros que no practican, no son justos. Entonces, pero hay otra justicia humana. Yo le había dicho la vez pasada, hay dos justicias, humana y justicia de Dios. Justicia humana se basa en la razón, se basa en la igualdad y se basa en los derechos. Entonces, usted cuando actúa en la justicia divina o en la conforme la palabra de Dios, todo lo que es natural se sujeta. Ahora bien, pero cuando actuamos en lo natural, nos salimos de la justicia de Dios. Entonces, por eso Dios manda que nosotros vivamos en espíritu, que es el espíritu que da vida. Vivimos en la carne, pero hay que andar en espíritu. Entonces, por ejemplo, hay algún problema en el hogar con su pareja o con algún vecino o en el trabajo o en la ciudad o en el país. Tú tienes derecho de actuar, pero niega su derecho a recibirlo. Hay una conversación, hay una discusión que tú tienes derecho de actuar de esa manera, pero niega su derecho. Más bien, está bien, hermano, tú tienes la razón, yo soy el culpable. ¿Jesús era culpable de morir en la cruz del Calvario? No era culpable. ¿Qué hizo Jesús? Se negó su derecho. Entonces, esa es la ley espiritual. Entonces, pero cuando nosotros estamos operando en lo natural, queremos que reconozca que yo tengo derecho. Queremos que reconozca que yo tengo la razón, no la persona que me está hablando contra mí. Quiero que reconozca que somos iguales. Hay igualdad. Entonces, cuando esas dos razones, la razón, la igualdad, el derecho, cuando tú quieres mantener en lo humano, estás operando en lo natural. Pero cuando tú estás, entonces tú eres, en lo natural tú eres fuerte, pero en lo espiritual tú eres débil. Pero cuando tú niegas, cuando hay discusiones, usted niega su derecho, niega de tener la razón, entonces la discusión se calla. Otra persona gana la conversación. Otra persona llega a pensar, viste que yo tenía la razón, pero todavía no tiene la razón. El Espíritu Santo va a redarguir, lo van a tocar en su corazón, va a decir que estabas equivocado aquí. Entonces, en el reino espiritual, el que se calla, el que se cede, el que se omite, es el que es poderoso. Pero en el reino natural, el que grita más, el que habla más, el que pelea más, el que es agresivo, el que es violento, es el que gana. En el reino natural. Entonces, pero en el reino espiritual, ese es un perdedor. Es al contrario de lo que estamos creyendo en lo natural, en el reino espiritual. Por eso Pablo dice, yo quiero que entendamos esto. Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Viste? Por eso Pablo aquí quiere enseñarle a los cristianos. Aunque yo trato de hacer el bien, nada bueno hay en mí. Es por eso Dios tiene que poner su presencia, Espíritu Santo, para que nos ayude a hacer el bien. Pero si nosotros no entendemos esto, nunca vamos a ser éxito en nuestra vida espiritual. Aleluya. Ahí hubo intervención del enemigo. ¿Viste? Cada vez cuando nosotros tratamos de hacer las cosas buenas, el enemigo siempre interviene. Siempre nos interviene. Pero hoy vamos a continuar las enseñanzas. No se preocupe, todo está bien. Aquí está bien todo. Se me cayó el teléfono. Pero vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios.
Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Quítame libres. Perdóname. Vamos a continuar con esta enseñanza. El enemigo no quiere que ustedes entiendan eso, pero hoy vamos a aprender de la palabra del Señor. Amén. Ahora bien, muchas veces queremos hacer las cosas buenas. Ese es malo, no, está bien. En la naturaleza humana. Por eso mucha gente trata de hacer cosas buenas, pero al final termina haciendo mal. Porque la palabra en esencia, vuelvo a leer otra vez, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Tratamos de hacer las cosas buenas, pero no estamos haciendo cosas buenas. Usted ama a su pareja, ¿verdad? Y tú quieres amarlo, quieres estar paz, quieres estar bien, pero aún así sale una palabrita que empieza a pelear y termina peleando. Tal vez alguien lo quiere hacerle bien, pero termina enojados. Entonces, en la naturaleza humana, en nosotros, nada bueno hay. Sabemos, queremos hacer algo bueno, pero no lo hacemos. No podemos hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer el bien. Por eso Pablo dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero hacer. ¿Por qué? Cuando nosotros obedecemos a la naturaleza humana, perdemos de vista. No podemos hacer el bien. Entonces tenemos que poner nuestra vista en lo espiritual. Por eso Pablo dice, si hago lo que no quiero, yo no soy yo, sino quien hace el pecado que habita en nosotros. Muchas veces nosotros queremos hacer el bien, pero salen mal. Entonces, no es nosotros el que actuamos, sino el pecado que está en nosotros es el que provoca hacerlo. Entonces, cuando tú estés actuando, siendo cristianos, algunas veces sale cosas que no está bien, no te asuste. Es el pecado que está en nosotros, está manifestando a través de nosotros. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Qué tenemos que hacer para poder controlar eso? ¿Qué yo hago para ser un cristiano fiel, no cometer ese problema? Que la carne pecaminosa que no me controle. ¿Qué tengo que hacer? Ahora vamos a esa respuesta. Mira, vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Vamos a Santiago 4, capítulo 7. Aquí Santiago nos da la solución, ese problema que tenemos. Primeramente, así dice la palabra. Así que sométense a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Esa es la solución. Someter a Dios. ¿Qué es someter a Dios? Significa someter a la autoridad de Dios. Someter a la voluntad de Dios, someter lo que Dios dice que yo haga las cosas, eso es lo que yo voy a hacer, no lo que yo quiero. Someter a Dios significa que yo voy a pensar como Dios quiere que yo piense. Aunque la carne desea una cosa, pero yo tengo que hacer como Dios dice las cosas. Por ejemplo, esa es una presión, una tensión, es una contradicción en lo natural, como humano, porque tu espíritu quiere ir a la iglesia, pero tu cuerpo, tus ojos, tus deseos humanos quieren ir a ver el fuego del deporte, o tal vez quieres quedar en la casa descansando. Tu mente, que es su espíritu, te habla y tú quieres hacer algo bueno, pero tu naturaleza, el egoísmo, el personalismo, el tacanismo o cualquier otra cosa del mal, no quiere hacer. Tal vez a una persona lo quieres ayudar, pero tú no quieres hacerlo porque tú crees, yo tengo problemas, yo tengo necesidad, yo tengo que pagar esto, no puedo dar ayuda a algún pobre, o porque me va a causar en mi tranquilidad, porque si lo hago esto me va a suceder esto. La naturaleza humana
siempre va a actuar contra de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, mientras el cristiano no entendemos esto, vamos a ser un cristiano mediocre. Porque el enemigo siempre va a manipular nuestra naturaleza humana para que usted no haga bien las cosas. ¿Cuántas personas, cuántos predicadores grandes, cuántos profetas o cuántos apóstoles o cuántos adoradores, cuántos servidores o cuántos siervos de Dios ha caído en pecado por no entender estas cosas? Por eso el Espíritu Santo nos habla esta noche a cada uno de nosotros que tenemos que vivir en espíritu, andar en espíritu, actuar en espíritu. Pero cuando nosotros andamos en la carne, actuamos en la carne, nos alejamos de Dios, nos acercamos al enemigo. Por eso Pablo dice, Santiago dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos a Dios, significa obedece a Dios. Haced las cosas como Dios dice. Actúa como Dios dice. Piensas como Dios dice, no como tú quieres. Porque en la naturaleza humana, natural, todo lo que quieres, es contra en la espiritualidad. Cuando una persona te habla mal, tú quieres corresponder con enojo. Tu pareja, cuando te dice una cosa, tú quieres corresponder con una manera igual. No hay que ser así, porque ese es natural. En la naturaleza humana siempre va a haber provocaciones para que nosotros saliéramos de nuestra condición espiritual. Por lo tanto, el cristiano tiene que vivir en espíritu, sometiendo a Dios, orar siempre, andar siempre con Dios. Entonces, la ley de la naturaleza pecaminosa tendrá que sujetarse a la ley espiritual. Entonces, la ley de la muerte, o sea, la ley que nos separa, nos quiere separar de Dios, no va a tener control en su vida. Cuando tú quieres salir a hacer cualquier cosa, primeramente usted va pensando en las cosas del Señor, vas orando con Él, caminando con el Señor, orando. Entonces, la presencia de Dios va contigo. Entonces, Dios es el que te va a ayudar a evitar los problemas, las tentaciones, las pruebas. Usted va a superar. Porque la presencia que Dios que va a ir contigo es el que te va a fortalecer. La ley de vida, que es ley espiritual, es el poder espiritual que nos controla la naturaleza pecaminosa. Sin la presencia del Espíritu Santo no podemos controlar todas las obras de la carne pecaminosa. Entonces ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo controla nuestra mente y nuestros corazones, hay dominio propio. Dominamos nuestra lengua, dominamos nuestros ojos, dominamos nuestra conducta, dominamos nuestro carácter, dominamos nuestro pensar, dominamos nuestro cuerpo, el deseo, todo entra en el control del Espíritu Santo. Entonces empezamos a actuar, empezamos a vivir como hijos de Dios. Pero muchas veces en la iglesia no nos enseña, tal vez nos enseñe de otra manera. Entonces no sabemos qué hacer cuando estamos enfrentando las situaciones. Cualquier situación, cualquier problema que usted pueda encontrar en el camino de Dios, recuerda que el Señor nos ha hecho más que vencedores, porque la presencia del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros es para que nosotros venzamos al enemigo. Pero si nosotros no estamos con el Espíritu, el enemigo nos va a vencer y nos van a hacer fracasar. El enemigo lo que quiere es burlarse de nosotros, usando la obra de la naturaleza pecaminosa. Teniendo pareja, anda mirando a otras mujeres, a otros hombres. Teniendo dinero y quiere robar. Teniendo comida, quiere más comida. Teniendo ropa, quiere más ropa. Y esa es naturaleza humana, Entonces, no lo entendemos por qué hacemos. Yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando con los desamparados, en mi casa teníamos 29 desamparados
hizo un solo cuarto, un solo baño, y era bastante difícil. Y un desamparado que salió a hacer un mandado cuando regresó, trajo un candado grande. Le digo, ¿y por qué compraste esto? Es que, pastor, no lo compré. Entonces, ¿por dónde lo sacaste? Alguien me regaló. Le digo, aquí nadie regala nada. Entonces uno que estaba con él le dijo, no lo regaló, él lo robó de la tienda. ¿Viste? Sin querer robamos. No lo necesita, pero la naturaleza pecaminosa nos provoca a hacerlo. Entonces, ¿qué? Eso es lo que el diablo quiere. Controlar nuestra espiritualidad, nuestra mente a través de la naturaleza pecaminosa. Por eso hay cosas que la mente quiere, los ojos quiere, la mano quiere, el deseo del corazón, no es de Dios, es del enemigo para separarnos la conexión espiritual que tenemos con Dios. Por eso es importante entender que lo que estamos estudiando hoy, mientras tú no entiendes estas cosas, el enemigo siempre te va a manipular. El enemigo siempre te va a hacer pecar. Y usted va a decir, pero ¿por qué lo hice esto? ¿Pero por qué? Tú tienes que entender, o usted no lo quería, pero la naturaleza pecaminosa, el mal que está en nosotros desde Adán, es el que está provocando porque tú espiritualmente estás débil. Pero si eres fuerte en espíritu, no te va a controlar. Usted va a decir que no. ¿Y cuándo usted va a ser fuerte? Mira lo que dice, otra vez voy a leer. Así que sométanse a Dios. Someter a Dios primeramente. Y resista al diablo. Todos los deseos de la carne, todas las cosas que la mente quiere traer, a través de diferentes sentidos, usted va a negar de hacerlo. Entonces usted va a acercar a Dios, va a alejar del diablo, el diablo se va a huir de ti. Pero mientras usted no somete a Dios, usted nunca va a caminar con el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a pecar. Usted se va a alejar de Dios, aunque sea el rango que tenga, en posición que tenga en la iglesia. Si no estás conectado con el Espíritu Santo, si no estás caminando con el Señor, el espíritu maligno te va a engañar, te va a confundir y te va a dejar en vergüenza. Va a estar divorciando, va a estar peleando, gritando en la calle. ¿Qué va a pensar la gente? Va a decir, mira, ese que dice que es líder de la iglesia, mira la lengua que tiene, el carácter que tiene, la actitud que tiene, mira el estilo de forma de actuar que tiene. Para ser como él, mejor no voy a la iglesia. Hipócrita. Así nos van a tildar. Entonces nosotros, de esa manera, no representamos bien al Señor. Representamos mal. Eso es lo que el diablo quiere. Que seamos vergüenza ante la sociedad, siendo hijo de Dios, no camina en santidad. El enemigo nos está controlando. Por eso esta noche, estas enseñanzas que yo vengo hablando, es para que usted como cristiano, como hijo de Dios, seas más que vencedor. Vencer al enemigo. Esta es una guerra que está librando Satanás contra los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que entender las cosas del Señor. En la vida, escuche bien esto, en la vida de todos los cristianos hay propósito del Señor. Pero si nosotros no entendemos esta enseñanza de lo que estamos estudiando, no va a ser realizado. ¿Por qué? Porque tú no entiendes. Tenemos que entender cómo funciona la ley espiritual. La ley natural que vive en nosotros es el que usa Satanás para destruirnos. Y tenemos que parar de hacerlo. No hacerlo. Parar de hacerlo. Y para parar eso, no puedes parar si tú no estás sometido en Dios. Si no estás caminando con el Señor, usted no va a poder parar. El pecado, el mal que está en ti, te va a provocar, usted va a pecar contra Dios, contra tu pareja, contra tu cuerpo, contra su salud. Es una amenaza contra sus hijos. Por eso yo le estaba diciendo la vez pasada,
El Día del Padre que yo le estaba diciendo, que mayor enemigo de los hijos somos los padres. Porque nosotros abusamos, pegamos, maltratamos, no lo enseñamos a los hijos como debe de ser. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón, en nuestra boca, nuestras manos está controlando el mal, el maligno. Entonces destruimos las cosas que Dios nos ha dado, destruimos nuestra pareja, destruimos nuestro futuro, destruimos nuestra salud, destruimos nuestros hijos, destruimos todas las bendiciones que Dios nos ha dado, nosotros mismos lo destruimos. Satanás solamente provoca y usted es el actor, usted es el que actúa para destruirlo. Entonces, ¿por qué? Porque no estás conectado bien con el Señor. Pero cuando nosotros estamos conectados bien con el Señor, entendemos esto y paramos. Resistimos de hacerlo. No gritamos, no peleamos, no abusamos, no enojamos, no gritamos. Comportamos como hijos de Dios, con paciencia. El Espíritu Santo que está en nosotros va a poner paz en nuestro corazón. Va a poner paciencia en nosotros. Va a poner amor en nosotros. Va a poner felicidad, tranquilidad. Las cosas naturales no nos traen felicidad. Si yo quiero dar una evidencia para que usted empiece a medir tu relación con Dios, tu espiritualidad o tu vida natural. Cuando tu mente, escuche bien esto, cuando tu mente llega a pensar muchas cosas naturales, usted se preocupa de las cosas naturales, se preocupa de los problemas. Cuando usted preocupa de las cosas que no le agrada a Dios, entonces quiere decir que espiritualmente estás débil, estás fuerte en la carne. Y tarde o temprano usted va a cometer locuras, porque está débil en espíritu. Entonces la carne, el enemigo va a usar para destruirnos. Pero cuando tu mente está dirigiendo en lo más cosas espirituales, te preocupas de la iglesia, preocupa de tu oración, preocupa de tu salvación, preocupa meditando en la palabra del Señor, quiere decir que espiritualmente estás creciendo. Espiritualmente que estás creciendo, y todo lo malo que hay en nosotros va a ir mermando, va cayendo poco a poco, y cuando va a llegar un tiempo que usted mismo se va a dar cuenta, el mal que estaba en ti ya no está en ti. Pero cuando tu mente está dirigiendo en sus problemas naturales, en los problemas que está pasando, la necesidad que está pasando, lo que te agrada, lo que estás preocupado de las cosas naturales, entonces tenga cuidado. Espiritualmente estás debilitando. Entonces está preocupando de tu futuro, está preocupando de tu salud, está preocupando de tu apariencia, está preocupando por su cuerpo. Cuando estás preocupando de las cosas naturales, es porque espiritualmente estás debilitando. El hombre de fe, el hombre espiritual, no se preocupa de las cosas naturales, sino preocupa de las cosas de arriba. Cosas de Dios, cosas espirituales, porque cuando tú estás caminando en espíritu, las cosas naturales se sujeta. Por eso el Señor nos dijo bien claramente, Jesús, busca primero el reino de los cielos y las demás cosas vendrán añadidas. No dijo otra cosa. Para que tú quieres que Dios le añada todo lo que te falta, ¿cuál? ¿Qué es lo que nos falta? La salud, vida larga. ¿Qué más? Que nuestros hijos estén bien, que esté seguro económicamente, que no le falte nada y que tenga éxito en su vida. Tú tienes que sujetar en Dios primero. Cuando tú estás sujetado en Dios, cuando tú estás sometido en Dios, cuando tú estás caminando como Dios dice, las demás cosas, incluyendo el bienestar, incluyendo la finanza, incluyendo la salud, todo va a llegar solo. Dios va a agregar en su vida. Mucha gente que han luchado por su salud es el que es el que se muere primero. La gente que quiere tener larga vida es el que se enferma más. La gente que se preocupa por algo, porque cuando usted se preocupa por algo, Satanás te ataca a través de esa preocupación.
Por eso la palabra de Dios nos manda que no debemos de preocupar por nada. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en nuestra vida está bajo control de nuestro Padre Celestial. Por eso yo siempre digo, Primera Tesalonicenses 5:18 dice, en toda situación hay que dar gracias a Dios, porque esa es la perfecta voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Pero cuando no estamos espiritualmente entregados al Señor, empezamos a preocupar, perdemos el sueño, empezamos a actuar desesperadamente, empezamos a hacer las cosas que no debemos de hacer, pensamos cosas que no debemos de pensar, hacemos las cosas que no debemos de hacer, entonces salimos de la voluntad del Señor, nos sometemos a la voluntad del diablo y nos destruye. Muchas veces, tratando de estar más saludable, comiendo menos, se enferman. Muchas veces, haciendo ejercicio, destruye los músculos. Otra vez, es que cuando no hay Dios en ninguna de las cosas que queremos hacer, nos destruye. Eso no significa que nos debe de preocupar. Eso no significa que usted viva como una vida loca. No, Dios nos va a dar sabiduría. Usted va a actuar como debe de ser. El Espíritu Santo te va a decir lo que tenga que hacer. Usted va a actuar conforme a la sabiduría. Porque la Biblia dice, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, Dios nos hace sabios, redimidos, justificados, santificados. Significa, Él nos perdona nuestros pecados, Él nos separa para su servicio, Él nos ha hecho sabio por su presencia. Y el Espíritu Santo que pone en nosotros nos ayuda a hacer las cosas, nos dirige el camino por donde debemos de andar. En los más pequeñeces, cuando usted pide a Dios que te ayude, Dios te da la solución. En cualquier problema que tenga, si usted confía en el Señor, usted pide al Señor, Dios le da la solución fácil, resuelve fácil. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestra manera sin consultar a Dios, nos metemos en problemas. En vez de la solución muchas veces son fatales, son problemas, dificultades. Entonces clamamos al Dios, buscamos a Dios. Por eso esta noche yo quiero invitarles a todos ustedes que me estás escuchando esta noche. Todos los problemas que estamos pasando, siendo cristianos, no somos suficientemente fieles a Dios. Siendo cristianos, todas las promesas del Señor no se realizan. Siendo cristiano, la autoridad que la Biblia, la palabra nos da, no se realiza. Siendo cristiano, el poder del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros no se realiza. Y todavía estamos fallando. Todavía hacemos cosas que no debemos de hacer. Y creemos que estamos mal. Estamos fallando al Señor, sí, estamos fallando, pero no estamos perdidos. Es una guerra, es una lucha que estamos librando. La gente te va a acusar, la gente te va a criticar, la gente te va a señalar, pero manténgase orando, manténgase caminando. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga tu pareja, no importa lo que diga tu mamá, no importa lo que diga tu abuela, no importa lo que diga tu vecino. Siga caminando, siga orando, siga sometiendo en la palabra, siga creyendo en el Señor y usted va a ver resultado. Porque el Señor Espíritu Santo nos dijo una cosa: cuando ustedes oran, en el reino espiritual suceden cosas que tú no lo ves. Pero tarde o temprano, en el futuro cercano, usted va a ver los cambios. Porque cuando tú abres la boca creyendo en la palabra, obedeciendo al Señor, el poder del espíritu maligno usted mismo lo destruye. Lo destruye porque Dios nos ha dado poder, autoridad, gobernar esta tierra. Como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Dios nos ha dado poder, autoridad para gobernar, destruir, arrancar, destruir toda obra del enemigo. Jesús vino, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Para eso Cristo vino. Destruir toda obra del mal. Y Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice que la obra, el poder de la ley
fue anulado por el poder de la naturaleza pecaminosa. Entonces, la ley del Antiguo Testamento, la ley que puso, no tenía poder para quitar ese mal que está en nosotros. Más bien, el mal se multiplica en nosotros, no nos quita, no lo quitaba. Pero ahora vino Cristo Jesús, destruyó toda obra de la ley pecaminosa que estaba operando. Pero tú tienes que pelear, someter a Dios. Entonces, mientras usted no somete a Dios, usted no va a ganar la guerra espiritual que estamos librando contra Satanás. Mientras tú estás unido con el Señor, usted es poderoso como Jesús. Por eso la palabra, el domingo pasado yo estaba enseñando, Romanos capítulo 8, versículo 1. Los que están unidos con Cristo Jesús, no hay condenación. Significa, es más que vencedor. Ahora esa persona va a poder todo si camina con el Señor. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. En Jesús nos fortaleza, que es la fortaleza donde nos apoyamos, donde nos asentamos, donde recibimos el poder para destruir toda obra del enemigo. Pero eso en Jesús nada va a poder hacer. Cuando Dios está con nosotros, usted solamente le dice en el nombre de Jesús, sé sano, va a ser sanado. Pero aunque cuando Jesús no está contigo, si no estás caminando con el Señor, usted puede mencionar el nombre de Jesús 50,000 veces y no va a pasar nada. En el nombre de Jesús sea sano. En el nombre de... no va a pasar nada. Pero mientras usted obedece al Señor, empiezas a caminar con Dios, la palabra que va a salir de tu boca es la palabra del Espíritu Santo. Es el que el diablo le tiene miedo. No es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no tiene poder cuando tú no tienes presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios está caminando contigo, el nombre de Jesús tan poderoso que está sobre todo nombre, toda su rodilla se dobla. Yo he probado. Cuando yo le ordené a un demonio que se manifestó en el nombre de Jesús, ponte rodilla. Se puso de rodilla. Levántate. Se levanta. Arrodíate, arrodilla. Haga esta cosa. Los demonios saben que el que está en ti es el poderoso Jesucristo. Entonces se somete a la autoridad. Esta noche yo quiero invitarle a usted. No importa que esté pasando cualquier prueba que haya fallado al Señor, recuerda que tú estás en un proceso de crecimiento espiritual. Pero manténgase, no te alejes de Jerusalén, no te alejes de la iglesia. Manténgase orando. Busca más a Dios. Oren más. Una vez el Espíritu Santo nos dijo, ¿sabe por qué mi pueblo está débil? Porque no busca mi presencia. ¿Sabe por qué? También otras preguntas que nos dijo el Señor. Porque mi pueblo está pobre materialmente. Porque me roban en mis diezmos y ofrendas. Porque ahí están las promesas materiales y las promesas espirituales. Entonces, cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, que es espiritual, entonces se activa en el reino espiritual todo lo que Dios ha prometido. Se hace una realidad en nuestra vida natural. Pero cuando queremos hacer las cosas espirituales como que se fuera natural, no pasa nada. Porque la palabra de Dios, las enseñanzas, todo lo que el Espíritu Santo nos ha hablado en la palabra de Dios son espirituales. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos las cosas espirituales, aunque no lo entendemos, pero lo hacemos. Entonces, en el reino espiritual establecemos un reino que controlamos en el reino natural. La mente quiere hacer una cosa, pero está bajo control del Espíritu Santo. Tus ojos quieren ver una cosa, pero tus ojos están controlando el Espíritu Santo. Tus pies quieren ir a otro lado, pero el Espíritu Santo nos controla. No vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que está en ti, es el que te está llevando por el camino correcto. Así que si estás fallando al Señor, siga creyendo, siga actuando. No le haga caso a lo que la gente está diciendo. Dios está trabajando contigo y pronto usted va a ver la luz. Así que esta noche yo quiero invitarle a usted. Vamos a orar.
y vamos a someter en Dios, vamos a comprometer con el Señor, vamos a renunciar todas las cosas malas que en nuestra mente el enemigo haya puesto. Vamos a renunciar a actitudes, carácter, conducta, estilo de vida que estamos llevando alejado de la palabra de Dios. Vamos a renunciar para que así la presencia del Espíritu Santo empiece a entrar en nuestro corazón y guíe nuestra mente y nuestros corazones. Mientras nosotros no entregamos nuestra mente y nuestro corazón a Dios, Dios no puede hacer nada. Nosotros somos responsables de nuestra vida que Dios nos ha prestado para el bien o para mal. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. No importa la situación que estás pasando o la condición espiritual que está aquí, pero hoy vamos a clamar a Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a fortalecer nuestra fe. Levanta sus manos donde quiera que se encuentre. Cierra sus ojitos. Vamos a orar. Repita conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Yo reconozco que, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, Dios Santo, Dios bueno, Dios grande, pero yo soy humano, pecador, nacimos bajo el pecado. Pero, Señor, hoy venimos ante ti a pedirte perdón. Señor, perdona mis pecados. Antes que yo naciera, tú me amaste. Y hoy vengo ante ti por amor que has tenido hacia mí a través de la sangre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Renuncio esta noche todo pensamiento, toda actitud, toda conducta, todo carácter que no está conforme a tu palabra. Señor, yo no quiero vivir bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Yo quiero vivir conforme a tu palabra. Hoy me rindo, Señor, me entrego a ti. Renuncio toda obra de la carne pecaminosa. En el nombre de Jesús me someto a tu voluntad. Renuncio mi voluntad, Señor, esta noche. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Aquí estoy, Señor. Levanto mis manos. Señor, me rindo a tus pies. Toma mi vida. Toma mi corazón. Llena mi corazón con tu presencia. Señor, dame un corazón nuevo, un corazón sensible, que yo pueda sentir tu presencia, que yo pueda pensar como tú piensas, yo hacer las cosas como tú me dices hacer las cosas. Señor, dame un corazón de carne. Hoy, quítame este corazón de piedra, este corazón mentiroso, engañoso. No quiero, Señor, renuncio delante de ti. Gracias, Señor, por escuchar mis oraciones. Ahora, espíritu inmundo, te hablo a ti. Suelta mi camino. Sal fuera de mi camino. Suelta mi familia. Suelta mis hijos. Suelta mi mente. Suelta mi corazón. Suelta mi salud. Suelta mi finanza en el nombre de Jesús. Fuera de aquí. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Suelta mi salud en el nombre de Jesús. Y te ordeno, espíritu inmundo, fuera de mi casa. Ahora, cuerpo, te ordeno, en el nombre de Jesús, ponga sus manos la parte donde te duele y le ordena de esta manera: en el nombre de Jesús, te ordeno que te restaures. Cuerpo, te restaures ahora mismo. Ahora mismo, fortaleza a mis rodillas, fortaleza a mis pulmones, fortaleza a mi sangre. Toda enfermedad fuera de mi cuerpo. Fuera de mi cuerpo. Satanás, quita tu mano de mi salud. Quita tu mano de mi finanza. Quita tu mano de mis hijos. Quita tu mano de mi familia. Quita tu mano de mi matrimonio en el nombre de Jesús. Ahora mismo te ordeno fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma control total de mi vida. Toma control total de mi familia, de mi hogar, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por escuchar mis oraciones. Hoy me declaro, yo soy libre. Tú eres mi Dios, yo soy tu hijo. Viviré para honrarte, servirte, agradarte todos los días que me faltan vivir en este tiempo que me has dado, Señor. Te honro, te alabo, te adoro, te exalto, y todos los tiempos que me falta vivir en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Sea de una bendición para tu vida espiritual. Espero que esta enseñanza haya aprendido algo en de los asuntos espirituales y la vida natural. Muchas gracias. El próximo viernes estaremos aprendiendo más cosas espirituales. Yo quiero que usted sea un cristiano fuerte, poderoso, aquí en la tierra como hijo de Dios. No tenga miedo, tú no estás solo. Dios tiene buena voluntad con nosotros, que nos quiere ayudar. Acerquemos a Dios y todo va a estar bien. Amén. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su hogar, bendigo tu tiempo, bendigo su matrimonio, bendigo sus hijos, su salud y todas las posiciones que Dios te ha dado. Bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Si Dios nos permite, nos vemos el domingo y el viernes. Que la paz y la gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Les habló a ustedes su amigo, su hermano en Cristo Jesús, Nazario Budier, de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios, Ministerio Apostólico Profético Israel, desde la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Buenas noches.